Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de una manera fácil y sencilla de temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy estamos grabando nuestro capítulo número 43 y vamos a platicar sobre los mitos más comunes sobre el SAT. Únicamente los mitos más comunes del SAT. Este capítulo es derivado de comentarios y de inquietudes que hemos escuchado tanto en nuestra consulta como abogados, como de nuestras redes sociales que hemos estado viendo constantemente que tienen muchas dudas. Y pues bueno, no es que sean dudas, muchas de ellas son mitos y otras son realidades y otras son verdades a medias. Bueno, el capítulo de hoy va a tratar sobre esto. Sobre todo cuando hablamos de empresarios y emprendedores y que pues muchas veces les cuesta trabajo entender que necesitan allegarse de personas profesionales como contadores o abogados profesionales para poder llevar a cabo su emprendimiento. Es importante, no basta con ser bueno en lo que haces, sino que necesitas tener un buen asesor jurídico y fiscal. Si alguna vez pensaste que pues si no facturas el SAT no te va a ver, pues quédate, este episodio es para ti. Este es uno de los principales mitos del cual vamos a platicar el día de hoy. Bueno, pues como lo comenté hace un momento, el mito número 1 es: si no facturo, el SAT no me ve. Bueno, esto hay que decirlo claramente, esto es falso. El día de hoy la autoridad cuenta con muchas herramientas de cruces de información con otras autoridades, y no solamente locales, sino también extranjeras, donde van a hacer cruces de información. En capítulos anteriores hemos estado hablando de la ley antilavado, de las compras de bienes inmuebles, de las compras de vehículos, de las ventas de bienes inmuebles, de las ventas de activos fijos. Y la misma autoridad, a través de instituciones bancarias, de fedatarios públicos, plataformas digitales incluso, pues se entera de quién es la persona que está comprando o vendiendo ciertos bienes, y bueno, y que además tiene que reportar esos ingresos como pues una venta. Si es que haces alguna venta por alguna plataforma digital, por ejemplo, debes reportarla en tu declaración de ese año o de ese mes, dependiendo del régimen en el que te encuentres, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto, entonces, es falso, porque el SAT no solamente ve la información de los FDIs. Ese es el primer indicio que va a decir el SAT: bueno, esta persona sí piensa declararlo porque lo está facturando. Aunque no te pidan factura, tú debes emitir tus FDI, sí, es lo recomendable, y evidentemente que corresponda a tus ingresos en tu cuenta bancaria. Recordemos que la autoridad fiscal durante muchos años ha sido parte de la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, y este organismo, entre otros beneficios, por así llamarlo, firman tratados en los cuales realizan intercambios de información y buenas prácticas. Esto lo vimos en los primeros capítulos de este año 2025, donde hablamos de los estudios de precios de transferencia, donde las buenas prácticas inicialmente venían de los acuerdos internacionales firmados por México en la OCDE. Bueno, esta misma OCDE, a través de los años, y se acentuó mucho a partir del 2015, después del Panama Papers, existe mucho intercambio de información entre instituciones bancarias y de diferentes gobiernos. Entonces, no porque tú tengas una cuenta bancaria en un país extranjero, pues no necesariamente tu gobierno, que en este caso podría ser México, no es que no se vaya a enterar. Claro que lo vas a ver en algún momento, solo es cuestión de tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y pues yo siempre les recomiendo: emitan sus FDIs de ingresos y paguen sus impuestos. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo en concreto que tuvimos aquí en la firma. Digamos que hay una persona que pues tiene un inmueble y lo arrienda de manera mensual
de una manera muy normal para casa-habitación. Por sí solo, el importe del contrato no es susceptible de una declaración de la ley antilavado por parte de ninguna de las partes, porque pues a lo mejor es muy bajo el importe. Pero ¿qué pasa cuando se suben a una plataforma como Airbnb, por ejemplo? Pues Airbnb emite reportes mensuales de quiénes son las personas que están poniendo a disposición el uso o goce temporal de un inmueble, es decir, están rentando un inmueble de manera temporal. Entonces, si por ahí tú lo rentaste a alguna persona a través de una plataforma, estás en el régimen de arrendamiento y no emitiste tu factura, si quieres al público en general, porque probablemente el inquilino solo te lo rentó por un fin de semana, tu departamento, tu casa, lo que sea, y no emitiste la factura, es el primer indicio para que la autoridad te venga y te toque la puerta y te va a decir: oye, me enteré, como decimos acá en México, me dijo un pajarito que estás rentando tu inmueble, que te pagaron por esa renta y ¿qué crees? No veo ningún recibo de arrendamiento en ese mes, explícame qué pasó. Entonces ahí pueden venir problemas, pueden venir multas, evidentemente pueden venir recargos, actualizaciones, una auditoría, y bueno, se puede empezar a descomponer todo simplemente, y no estoy diciendo que lo hagas de manera intencionada, simplemente es probable que no sepas que tienes la obligación de emitir esta factura o este recibo. De su nombre específico es un comprobante fiscal digital por internet, es decir, un CFDI de arrendamiento, es un recibo de arrendamiento digital que tiene todo el peso fiscal para poderte determinar que emitiste, que efectivamente tú no estás omitiendo ingresos y que la persona que te rentó está justificando su gasto. ¿Ok? Bueno, ese es el mito número 1, espero quede claro. Si tienen una duda sobre este tema, por favor escríbanos y con mucho gusto les contestamos sus dudas. O si muchas personas tienen la misma duda, hacemos este ejercicio otra vez sobre las dudas que vayan saliendo. Bueno, el mito número 2, que nos hemos topado muy frecuentemente en la práctica aquí en el despacho, es que pues dicen: oye, pero pues si yo tengo factura y tengo mi CFDI y ahí está timbrado en mi página del SAT, ¿me puedo deducir todo lo que esté timbrado? ¿Por qué me dices que no? Bueno, creo que ya hemos sido bastante claros en cuanto al tema de la deducibilidad de los gastos, pero bueno, tal parece que sigue habiendo dudas, y con mucho gusto y con toda la paciencia del mundo se los voy a explicar nuevamente. No basta tener tu factura o tu CFDI por el gasto que hiciste. El gasto que realices tiene que ser estrictamente indispensable, además de cumplir con todos los requisitos de que esté facturado en el mes en el que se hizo el pago, de preferencia, pues que tenga todos los requisitos que se marcan en el CFDI 4.0, que son el nombre, como está registrado en el SAT, el RFC, el código postal, que se tenga claramente identificado cuál es el bien o el servicio que se está adquiriendo, que existan entregables. Eso digamos que es lo básico. Pero pues bueno, la realidad es que la mayoría de estos gastos así están. Solamente hay un punto en el que voy a profundizar, en este punto voy a profundizar porque es el que más nos ha llegado a la consulta. ¿Qué es? ¿Qué es el tema de estrictamente indispensable? Hay pleitos casados, puede haber entre abogados y contadores. Seguramente, por lo que voy a platicar, varios contadores se me van a ir y me van a decir: no, Ricardo, estás mal, es que el código dice otra cosa, el reglamento y la resolución miscelánea dice otra cosa. Pero bueno, para desmentir esto y para llegar al punto, nos pusimos a investigar realmente qué se entiende en nuestra, no solamente en las leyes, sino más bien en una interpretación armónica de leyes, reglamentos, resoluciones misceláneas. Ya lo hizo la Corte, entonces no vamos a descubrir el agua caliente. El tema de estrictamente indispensable
se define como aquella intención de la persona que realiza el gasto con la intención de que a futuro obtenga un ingreso. Es decir, no basta el hecho de decir, pues es que te compraste un traje muy caro para ir a ver a tu cliente, te pudiste haber comprado de los de allí enfrente, y no, pues hay contadores que son demasiado ortodoxos y te dicen, necesitan ponerle el logotipo de la empresa para que pueda hacer un gasto estrictamente indispensable y que además entienda que es un uniforme de trabajo. La realidad es que no todos los giros dan para usar uniforme, pero no deja de ser una ropa de trabajo. No todos son trabajadores de una mina, no todos son obreros. Habemos quienes somos abogados y que usamos traje de manera habitual para ir a prestar nuestros servicios, para presentarnos de manera decente a un tribunal. Si no, pues bueno, ya hemos visto incluso jueces que corren abogados que van mal vestidos y desaliñados a sus tribunales, ¿no? Y con justa razón, está bien. Entonces, dicen, bueno, pues entonces este traje para mí es deducible o no lo es. Bueno, va a depender primero a qué te dediques. 2, en qué giro te encuentres. 3, finalmente es la intención con la cual estás realizando el gasto. Si tú te compras un traje para ir a la boda de tu primo, no va a ser un gasto estrictamente indispensable, porque la intención fue ir a la boda de tu primo y eso no necesariamente te va a generar un ingreso, a menos que tú en las bodas te dediques a tomar fotos de las bodas, ¿verdad? Si es eso, pues probablemente sí sea un gasto. Pero si eres un contador y pues sí necesitas utilizar traje para estar presentable, pues probablemente tú puedas decir, no, bueno, es que la intención sí fue usar este traje para ir a trabajar, entonces sí es un gasto estrictamente indispensable. A lo que voy es, no porque para uno sí lo sea, no quiere decir que para todos lo vaya a hacer. Si yo me dedico, por ejemplo, al campo y soy el propietario de un terreno y nos dedicamos a lo mejor a la cosecha de jitomate, la compra de un tractor, por supuesto que va a ser deducible para mí. Pero si yo me dedico a hacer contenido digital por internet, pues la compra de un tractor y de una rastra y de una bomba para agua de uso agrícola, pues no tiene nada que ver con mi giro, ¿no? Entonces no va a ser estrictamente indispensable, por lo tanto no cumple con ese requisito indispensable para que sea deducible. Puede ser que tú lo hayas comprado porque pues, te gusta coleccionar tractores, no lo sé. Está bien, y ahí tienes tu factura que ampara la propiedad de ese vehículo o de ese bien que compraste, está bien, pero no va a ser deducible para tu giro. Entonces, si tienes duda, pues le preguntas a la persona que realizó el gasto, oye, ¿con qué intención realizaste este gasto? Bueno, la intención es promocionar la marca de la empresa, o la intención detrás de este gasto es prospectar un cliente nuevo y demás. Entonces ahí damos mucha luz a saber realmente qué es lo estrictamente indispensable o no. Va a depender mucho de a qué se dedique la empresa, a qué se dedique la persona, en qué momento hizo el gasto también, ¿verdad? Entonces, no nada más es decir, bueno, entonces como el traje que compraste no trae logotipo, no es deducible. Porque tu factura no dice uniforme de trabajo, no es deducible. Por favor, compañeros, seamos un poquito más razonables y vayamos al fondo de lo que realmente nos quiere decir la ley. Eso es como el mensaje más claro de este tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos han venido ahorita que fueron vacaciones, varios clientes dicen con sus facturas de vuelos, de viajes de avión, consumos en restaurantes de otros países incluso, y dicen, oye, todos estos gastos deben ser deducibles porque incluso tengo factura de los vuelos, pues discúlpame, pero pues te fuiste de vacaciones con tu familia, la intención detrás del gasto fue relajarte. Está bien que lo hagas, pero hazlo con tus utilidades y hazlo desde el gasto personal. No lo hagas como un gasto ni de tu empresa, ni tampoco lo vas a hacer deducible. Sabemos que es necesario y sabemos que es indispensable descansar, pero no es necesario irte al otro lado del mundo para descansar.
Eso es lo que, esa es la reflexión que quiero que se lleven, ¿no? Si por el contrario dices, oye, mi negocio, mi empresa necesita del uso de un dispositivo, un celular, por ejemplo, para recibir pedidos, para llamar a los clientes, no me alcanza para uno usado, para uno nuevo, me compro uno usado, ¿es deducible? Por supuesto que es deducible, porque es una herramienta de trabajo. Ya ahí ya verán los contadores si lo registran como gasto o como un equipo o un mobiliario de oficina, porque pues es algo que se te puede perder mañana, ¿verdad? Entonces, eso ya va a depender del criterio del contador que estés contratando para que te lleve tu contabilidad. Bueno, entonces el contador va a tener que siempre, si tiene duda, preguntarle al contribuyente, a su cliente, decirle, oye, ¿qué intención tuviste detrás de este gasto? Y tú como contribuyente, antes de pedir factura, porque muchas veces es engorroso pedir una factura, decir, oye, ¿y este gasto me va a ser deducible o no? Si no te va a ser deducible porque tu intención no es generar un ingreso futuro para tu actividad empresarial, pues mejor ni pidas factura, no pierdas el tiempo. ¿Sale? Bueno, nuestro siguiente mito habla sobre el tema del buzón tributario. Muchas veces nos están diciendo, oye, pero ¿cómo me están determinando un crédito si nadie se me presentó aquí? No me he notificado en papel, yo no he firmado nada. Bueno, pues ya tiene algunos añitos que está funcionando nuestro buzón tributario, que es un mecanismo de comunicación muy efectivo entre la autoridad y el contribuyente, ¿verdad? El día de hoy ya prácticamente todas las comunicaciones de la autoridad son a través de buzón tributario. Muchos están a favor, otros están en contra, hay opiniones encontradas, pero esta es la realidad. La realidad es que ya la autoridad, el SAT, porque el capítulo de hoy trata sobre el SAT, que también el IMSS ya también tiene su buzón tributario, ya lo hemos platicado, tiene su método de comunicaciones a través del buzón tributario. ¿Qué pasa si tú, pues, cuando te fuiste a dar de alta tu buzón, diste un correo que nunca revisas, o diste un número de alta, un número celular que tenías en ese momento, pero luego se te perdió, nunca lo recuperaste, te lo clonaron, y nunca te llegó el mensaje de texto diciéndote, oye, tienes un buzón tributario, un acto de autoridad, una revisión, qué sé yo, algún comunicado que deba hacerte la autoridad, y no lo revisaste? ¿Qué sucede? Pues que a los 3 días la autoridad te tiene por notificado, como si estuvieras enterado. Anteriormente era lo que eran los estrados, que decir, bueno, yo lo fui a buscar, toqué 3 días, fui 3 días, nunca lo encontré, pues le notifico aquí en los frisos o en la entrada de las oficinas del SAT, o lo publico. La intención era que en un lugar público se tuviera a la vista esta información. El día de hoy pues ya no tienes esa oportunidad, simplemente a los 3 días te dan por enterado del contenido de esa notificación, lo hayas o no lo hayas abierto. ¿Sale? ¿Esto es peleable? Sí. ¿Es cuestionable? Sí. Va a depender mucho, nuevamente, de la situación en la que te encuentres. No todos los actos de autoridad son susceptibles de impugnarse vía juicio, a menos que estén causando algún agravio, o a menos que te estén causando alguna incomodidad, o a menos que estén previstos por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es como podemos ir a juicio, o en su caso a recurso de revocación. Yo lo que les recomiendo en el tema de buzón tributario es que pues den uno que sí es, o sea, den su teléfono que es, den su correo que sí revisen, y si no lo van a hacer ustedes, pues pásenle a la persona que les apoye, o ustedes mismos, revísenlo por lo menos una vez por semana. Con eso van a tener tranquilidad de que si hay algo o no que revisar en su buzón tributario. Entonces es importante, es importante. La verdad es que el día de hoy la autoridad también ha utilizado las herramientas tecnológicas, y pues el buzón tributario es una herramienta muy importante, y que pues bueno, no es si queremos, ¿no? La autoridad tiene varios mecanismos de cómo lograr
que comunicarse contigo a través del buzón. Bueno, el siguiente mito es que el SAT solamente va a fiscalizar a las empresas grandes. Es decir, que a las empresas chiquitas, si facturan no sé cuánto, han llegado incluso contadores que me aseguran que ellos trabajaron en ciertas instituciones y es que en la institución donde yo trabajé, abajo de tantos millones, no te fiscalizan. Pues bueno, la realidad es que todos los contribuyentes, mientras tengamos un RFC activo, estamos sujetos y somos susceptibles de la fiscalización, porque esto no es algo tan al azar como era en los años 80 o 90. Siempre hay como indicios, cosas que hay antes de que te revisen, ¿no? Y todo, la verdad es que hoy en día hay tanta información y tanto cruce de información por parte de la autoridad que cuando te fiscaliza ya va bastante digerido, ya saben perfectamente a lo que van y ya tienen mucha información en avanzada de lo que te van a auditar. Ya hoy en día es muy raro que te hagan una visita domiciliaria por parte del SAT. La mayoría son revisiones de escritorio o comúnmente llamadas de gabinete o revisiones electrónicas, que hay que tener mucho cuidado con las revisiones electrónicas. Hay varias formas de impugnar los créditos derivados de revisiones electrónicas, porque también aquí la autoridad de alguna manera no ha sabido cómo motivar sus actos de autoridad en base a la ley. O sea, no es que estemos diciendo que la revisión electrónica sea ilegal, simplemente estamos diciendo que muchas veces las administraciones locales no aplican de manera correcta la manera en cómo deben fiscalizar y deben notificarte e informarte que está siendo revisado por parte de la autoridad en una auditoría electrónica. Es decir, hay personas que no se enteran que están siendo auditados hasta que les llega un crédito fiscal, ¿no? Y pues bueno, eso es un error de la propia autoridad, ¿no? Y eso pues sí es susceptible de impugnarse vía juicio, ¿no? Vamos a aquí llegamos a un punto donde me quiero detener un poco y quiero platicarles sobre algo que en los últimos 20 días lo he visto como en 10 clientes diferentes y se repite mucho porque sí me preocupa. Hay clientes que llegan y nos dicen, oye, mira, pues sí tengo gastos en mis tarjetas de crédito por 400,000 pesos mensuales y estoy teniendo ingresos en los últimos 2 años o 3 años por 50,000 pesos mensuales. El SAT sabe que gano poco. Muy bien, el SAT sabe que ganas poco porque sobre eso tú estás pagando tus impuestos. Pero ¿de dónde estás sacando dinero para pagar tu tarjeta de crédito? Tampoco estás reportando un préstamo. Entonces se convierte en un problema grave que se llama discrepancia fiscal. En la discrepancia fiscal no puede entrar una persona moral, solo las personas físicas somos susceptibles de entrar a una discrepancia fiscal. Han llegado muchos descalabrados. Yo les llamo descalabrados a las personas que llegan con estrategias fiscales patito, que les venden espejitos. Desgraciadamente hay muchas personas poco éticas que les venden estrategias mal hechas que meten en problemas o que pueden meter en problemas a las personas. Cuando me llega un descalabrado y detectamos inmediatamente que tienen una discrepancia fiscal, buscamos la manera de remediar al menos el ejercicio corriente que todavía se puede rescatar, ¿no? El SAT no va a auditarte en ese caso en específico los ingresos, te va a cuestionar tus gastos. Recordemos que la autoridad cruza información con el banco, cruza información con buró de crédito, cruza información con el IMSS, cruza información con otros países, cruza información con entidades federativas, con agencias de autos, con notarios, fedatarios públicos. Es difícil que nos escapemos en cuestión de los gastos que estamos haciendo a la autoridad. Entonces, revisen bien sus estados de cuenta bancaria, no presten sus cuentas bancarias para la tanda,
no le presten su tarjeta de crédito al primo que no le da crédito a nadie porque le debe a todos. No lo hagan. La verdad es que se puede convertir en un problema a futuro. A lo mejor ahorita sacan la tele, se la dan al primo, el primo empieza, además de que el primo a lo mejor ni les paga las letras de la tarjeta de crédito, ese es el menor de sus problemas. Después la autoridad les va a cuestionar, ¿y de dónde sacaste dinero para pagar esto si tú tienes estos gastos? Y ya yo lo tengo detectados, ¿no? Entonces pues hay que tener mucho cuidado. Las tarjetas de crédito son personales, no se prestan. Las cuentas bancarias igualmente son personales, no se prestan ni se alquilan. Entonces hay que tener mucho cuidado de no entrar en esta discrepancia fiscal, que nuevamente lo repito, es gastar más de lo que le reporto al SAT que gané. ¿Sale? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, siempre y cuando demuestre que obtuve un ingreso, a lo mejor a través de un préstamo o un donativo, qué sé yo, pero igual lo tengo que declarar en mi anual. ¿Vale? Ok. El otro tip, que es prácticamente ya el último de los que hemos estado viendo muy recurrentemente en la consulta, es los famosos recicos. Dicen, bueno, es que yo soy régimen simplificado de confianza, la autoridad confía en mí, solamente me va a fiscalizar en todo caso mis CFDIs, soy de confianza, presento mis declaraciones, estoy al corriente, pago, bla, bla, bla. Ok. Y dicen que pues esto ya los exenta de toda fiscalización. No, no es verdad. La realidad es que sí hemos visto que no hemos visto una gran cantidad de actos de fiscalización en contra de personas físicas o morales en el régimen simplificado de confianza. Es verdad, hemos visto poco, pero no quiere decir que no hayamos visto, o no quiere decir que no exista. Entonces, como se los dije anteriormente, el hecho de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes nos expone a la posibilidad de ser fiscalizados independientemente del régimen en el que estemos dados de alta. El régimen simplificado de confianza no significa ir por la vida haciendo y deshaciendo con tu cuenta bancaria, con tu tarjeta de crédito y siendo irresponsables en cuanto a tus obligaciones. Al contrario, te pone muchos candados la autoridad para permanecer. No sé si recuerden, en 2022 o 23, en enero llegaron aquí un montón de clientes diciéndome, oye, es que amaneció el 1 de enero ya en régimen general, un régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, pero ¿por qué? Si yo estaba como reciclo. Oye, ¿presentaste tus declaraciones? Ah, no, es que mi contador no las presentó. ¿Por? Ah, pues es que lo contraté en enero, o sea, yo le dije que las presentara, pero ¿y le pagaste? ¿Estuviste al pendiente? Oye, te llegaron 5 mensajes de buzón tributario y no revisaste ni uno. Ah, no, pues no, nada. Ahí está tu resultado, ¿no? Entonces es muy probable que te puedan revisar y determinar un crédito, y pues la sanción en ese momento era que te pasan a régimen, a otro régimen, y que esos ingresos que tuviste ese año ya no pagabas el porcentaje que era, sino ya el general. Entonces era un doble problema y fue grave, ¿no? Después la autoridad suavizó un poco la temática y modificó algunos criterios, pero en ese año sí fue algo complicado. Me parece que fue en la transición de 2022 a 2023, y si no fue ahí, fue de 2023 a 2024, que hubo muchas personas que salieron de un régimen y entraron a uno más grande. El tip aquí es: lleven un control, aunque sea pequeño, práctico, pero lleven un orden. Es lo que les hemos repetido en este programa hasta el cansancio. Lleven un orden de sus finanzas, lleven un orden de sus ventas, lleven un orden de sus gastos, y con eso nos vamos a evitar muchos problemas. Si no saben presentar su declaración, pues vayan y consulten un contador. La misma autoridad te puede dar una orientación para que tú lo hagas si no le quieres pagar a un contador, pero te vas a tener que involucrar y vas a tener que estudiar y vas a tener que saber cómo hacerlo, ¿va? Y pues bueno, hasta aquí los mitos. Hablamos de 5 mitos. Entonces, y los vamos a resumir rapidito. El SAT sí te ve aunque no factures por el cruce de información. 2,
No todo gasto es deducible. Ahí hablamos, recuérdense del tema de estrictamente indispensable. 3, tengan su buzón tributario activado y revísenlo una vez a la semana por lo menos. 4, el SAT fiscaliza a todos, no solo a las grandes empresas. Y 5, si eres reciclo, no eres carta blanca, también eres susceptible a la fiscalización. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, nuestro episodio número 43. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias también al equipo de Dimensión 8 por la publicación, por la promoción, elaboración de este programa. Y también muchas gracias a ustedes por seguirnos. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de YouTube, de Spotify, y tenemos algunas cápsulas que son publicitarias tanto en TikTok como en Instagram. Hasta la próxima y muchas gracias. No olviden hacer sus comentarios sobre los capítulos y hagan sugerencias sobre temas que quieran que toquemos en este programa. Muchas gracias y hasta pronto.